Quien me precedió ya hizo muy importantes puntualizaciones sobre lo que yo quería discutir, entonces voy a ir un poco más rápido, espero que me dé tiempo, voy a saltarme esta parte. Yo solamente en el contexto de la crisis sanitaria, sí me gustaría solo agregar que la economía mexicana empieza a tener impactos desde que el mundo comienza a entrar en esta crisis sanitaria y en confinamientos, por dos vías, ¿no? Por la vía del comercio exterior, voy a hacerlo esto más grande, ahí se ve, o prefieren pequeño, creo que sí ahí se ve. Eh, por el comercio exterior, hay un montón de cadenas internacionales de valor y México es parte de ese contexto, y sobre actividades turísticas, ¿no? Que esencialmente es la parte de la industria hotelera y la aviación. O sea, hay impactos previos a el punto del confinamiento a partir del 23 de marzo. Eso es lo que yo quisiera destacar. Bueno, ya se dijo en términos de la pérdida de empleo formal privado y también la caída de la actividad económica medida por el PIB en el primer trimestre del año. A mí solamente me gustaría resaltar que si bien hay una crisis dada por el confinamiento y la crisis sanitaria, en realidad México ya arrastraba un proceso de muy lento crecimiento. O sea, no podemos olvidar que en 2019 la actividad económica en el país prácticamente se paralizó. Y muestro la gráfica, el indicador global de actividad económica, donde lo que observamos es que bueno, hay un proceso de crecimiento previo hasta inicios de 2018 y que a partir de 2018 hay un estancamiento muy importante de la actividad económica. O sea, esta serie, que es una serie ajustada estacionalmente, justamente lo que nos permite es encontrar picos, ¿no? Y hacer comparables todos los meses. Entonces, lo que observamos acá es justamente cómo la actividad económica ya llevaba bastantes meses desacelerándose, ¿no? Creciendo y desacelerándose. Y un indicador de esto, que me parece muy relevante, es el indicador de la inversión fija bruta, ¿no? La inversión fija bruta prácticamente se estancó, ¿no? A partir de 2015, vemos cómo fluctúa alrededor del índice de 110, igual cifras ajustadas estacionalmente, y cómo a mediados del 2018 comienza una acelerada contracción como tendencia, ¿no? En la inversión. O sea, la economía mexicana ya transitaba por una desaceleración muy importante en el mediano plazo. Ahora, si somos un poco más estrictos, si somos un poco más, con una visión un poco más amplia, en realidad la economía mexicana ha transitado por un lento crecimiento desde el 80, así como le gusta decir a nuestro presidente, desde la implementación del modelo económico neoliberal. Y pongo un ejemplo, una gráfica que es el Producto Bruto por Trabajador, valorado en millones de pesos en paridad de poder adquisitivo, constantes a 2011, y vemos cómo Brasil, si bien tiene niveles menores de producto por trabajador, pues tuvo un crecimiento importante, del 18% entre 91 y 2019. Chile tuvo un incremento de casi 90%. Nuestra línea es la amarilla y vemos cómo el producto por trabajador en México prácticamente está estancado en los últimos años, ¿no? El crecimiento del 91 al 2019 es de apenas 4%. O sea, con esta productividad, pues simplemente la economía está destinada a no crecer, no ha crecido en el largo plazo. Esta era una gráfica que era más bien una provocación, pero por cuestiones de tiempo mejor no la voy a poner y voy a pasar directamente a un ejemplo que es un poco sobre lo que ya se ha mencionado. En realidad, el tema de que la economía entre en crisis, ya sea por un fenómeno eh, coyuntural como es el confinamiento, eh, que esté en una crisis porque está digamos, en el mediano plazo, tiene un proceso de desaceleración importante, y porque en el contexto del modelo económico simplemente no se dan las condiciones para que se siga creciendo, el, 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 el mayor efecto se da justamente en el desempleo. Yo no tomé las tasas de desocupación, porque en realidad las tasas de desocupación incluso son
me parece que dan poca información respecto a la estructura real del mercado laboral en México, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos, las tasas son muy pequeñas incluso, ¿no? Mientras en otros países desarrollados las tasas de desempleo llegan a ser hasta del 20%, 14%, en México no se elevan tanto. Y es por el fenómeno del mercado laboral, ¿no? En este contexto de que hay un segmento de empleo formal acompañado de un segmento de empleo informal en el cual el empleo formal se pierde, pero en el contexto del empleo informal, las condiciones se precarizan aún más de trabajo y además hay como un reajuste en términos de que, bueno, pues alguien que se dedica a vender cualquier cosa en la calle, pues no se queda desempleado, simplemente no puede vender y tiene problemas o sea, se precariza su condición laboral aún más y pues tiene problemas para pagar las cuentas porque simplemente no tiene liquidez, ¿no? Entonces, esta es básicamente la misma idea que se presentaba en la presentación anterior respecto al rezago que existe entre la contracción económica, en este caso vista por el IGAE, y el incremento en el empleo formal. O sea, vemos cómo hay un rezago, incluso cuando ya está creciendo la actividad económica, el empleo formal crece muy, muy lentamente. Este es para la crisis del 94-95, se observa el mismo fenómeno para la crisis de 2008-2009. Es igual, creo que no lo mencioné, aquí lo que estoy poniendo es el indicador global de la actividad económica, el crecimiento anual respecto al mismo mes del periodo previo en cifras que no están ajustadas estacionalmente porque las cifras del IMSS no las tengo ajustadas estacionalmente. Y este es como el comportamiento del empleo y de la actividad económica reciente. Como pueden observar, hay una desaceleración de la actividad económica justamente desde 2018, como lo habíamos visto, y había cierta resiliencia del empleo formal privado a mantenerse ahí con tasas cada vez más pequeñas, pero decrecientes. El tema es que si no hubiera existido el confinamiento, probablemente o se hubiera estancado o hubiera decrecido mucho más lentamente. Pero, como observamos en esta última parte, en realidad el decrecimiento que se da es así, súbito. Entonces, lo que nos da esto es pues temor respecto a qué es lo que sigue. O sea, si vamos a tener todavía una mucho mayor contracción del empleo formal, porque se termina el confinamiento y entonces la idea es cuánto va a tardar la economía en volverse a activar. Por eso es que todos los pronósticos de crecimiento económico son ya devastadores, pero que todavía es temprano como para poder valorar exactamente todos los efectos que va a tener la crisis sanitaria sobre la actividad económica en el país. También esto solamente es un resumen respecto a las políticas contracíclicas que se han implementado. Como ya se dijo, bueno, la ampliación de los programas sociales, los créditos a la palabra, y pongo las cifras nomás para dar una idea de lo insuficiente que son. 50,000 millones de pesos, el programa de banca de desarrollo que estableció la Secretaría de Hacienda en los criterios de abril pasado, indican 20,000 millones de pesos de banca de desarrollo para apoyo. Eh, el Banco de México ha reducido su tasa de interés interbancaria y ha establecido un paquete de liquidez para las instituciones bancarias y de ese paquete habla de 250,000 millones de pesos exclusivo para dar crédito a micro, pequeñas y medianas empresas. Y hay otro que es del BID y del Consejo Mexicano de Negocios, en el cual se dice hasta 12,000 millones de dólares, que es una cantidad muy relevante. Sin embargo, no se han establecido claramente cuáles serían los criterios de apoyo. Y es que voy a esto. En realidad, esos son los programas que se aplican para México, pero ¿quiénes pueden acceder a esos programas? Esto lo publicó Oxfam respecto a los 3 principales programas sociales del gobierno federal, y lo que vemos es claramente que la mayoría de las personas no pueden entrar allí, no pueden ser beneficiarios de esos programas. Hay una parte muy focalizada hasta los 19 años, los 20, entre 20 y 29 un poco, y a partir de los 60, 70 años. Pero en realidad a la gente que necesitaría liquidez justamente con el propósito de sobrellevar la crisis, simplemente
no se puede, no los apoyan. O sea, esos programas no están dados para ser contracíclicos. Otro dato relevante respecto a todos los programas que intentan dar crédito a través de la banca comercial, pues se olvidan que el acceso de las empresas al crédito de banca comercial es muy pequeño. Esta es la encuesta de evaluación coyuntural del mercado de crédito de Banjico, y vemos cómo los bancos comerciales apenas representan el crédito en 34.1% de las empresas. Y cuando lo hacemos por tamaño, cuando se hace por tamaño, solamente el 19.5% de las empresas con menos de 100 empleados pueden tener acceso al crédito. O sea, pueden establecerse líneas de crédito, pero el problema es quién las va a tomar. Si finalmente no existen las condiciones para poder que las empresas tomen esos créditos. A mí me llamó también la atención mucho ver los principales factores limitantes para tener acceso al crédito bancario. Y en primera instancia, pues está el costo. Habría que ver las condiciones de costo que se están especificando. Y además, el otro es los montos exigidos como colateral para poder tener acceso al crédito bancario. Ahora, ya me perdí un poco, no sé cuánto tiempo llevo, cuánto tiempo me queda, Laurita. No, no veo. Bueno, eh, la idea de esto es decir, la política fiscal, la política fiscal es el único remedio para salir de la crisis en el concepto de un mayor endeudamiento y un gasto directo, que el Estado asuma completamente los costos de abatir la crisis. Esa es la única solución. Y bueno, en primera instancia, el tema hay que ver que México, su gasto es muy pequeño. Históricamente ha sido así, ¿no? Está por debajo del promedio, y ya no se diga del de Argentina o el de Brasil, ¿no? El gasto público en México es realmente poco. Y también eso está condicionado por la poca tributación que tiene el país. O sea, México es de los países que menos recauda por impuestos en América Latina. Ya no hablemos de la OCDE o de países europeos fuera de la OCDE, ¿no? México solamente recauda más que El Salvador, Perú, Panamá, República Dominicana y Guatemala. Está por debajo de la media de América Latina, y pues ya no se diga en términos del promedio de la OCDE al que pertenecemos. Ahora, si tuviéramos que analizar cuál es la capacidad de endeudamiento que tiene el gobierno federal y vemos cuál es su deuda con respecto al PIB, pues podríamos pensar que pues hay cierta capacidad de poder endeudarse. Sin embargo, lo que vemos es justamente lo que mencionaba. Los ingresos tributarios que tiene el Estado, si bien han crecido en los últimos años, más bien han sido como necesidad ante la caída de los ingresos petroleros. Pero México tiene ingresos tributarios muy, muy bajos. No tiene la capacidad hoy de poder tomar deuda y tener que cubrir su costo en el futuro. Y la mayor de las tragedias es esta: ante la debilidad de los ingresos presupuestales en general, porque también los ingresos petroleros han caído, lo que vemos es la curva de inversión física presupuestal del Estado, pues ha caído considerablemente. La mayor parte de la inversión física está explicada por energía, por proyectos de energía, petróleo y electricidad, en su mayor parte petróleo. Estas líneas de acá las dejé pues simplemente para un poco de morbo, para que observen cómo la inversión física en salud y en educación pues simplemente está prácticamente en cero. Es muy poco lo que se destina. Y la gran tragedia es esta: es la misma curva, es la misma gráfica con la misma información, pero ahora agregué el costo financiero, el costo financiero de la deuda. Entonces observen cómo justamente a partir de que se elevó un poco el déficit, la deuda, pues también ha habido un incremento en el costo hasta llegar al punto en que prácticamente es lo mismo lo que se paga en términos de costo financiero y lo que se eroga como inversión física presupuestal total, ¿no? Entonces, ya para terminar, espero no haberme colgado mucho, en realidad las políticas, y como mencionaban antes,
Las políticas contracíclicas que se apliquen tienen que estar muy bien pensadas, y yo agregaría más bien en un contexto en términos de que tenemos una crisis coyuntural por el confinamiento, pero teníamos una crisis de mediano plazo, una desaceleración económica muy importante y un modelo económico que es eh, pues que no da para mucho, ¿no? La política social de transferencias monetarias, si bien esa es una política que se debe seguir, finalmente no va a ser no lo va a dar, no va a dar como política contracíclica por la población focal que tiene. Las políticas de crédito, para que efectivamente sean funcionales, pues tienen que cambiar las reglas del juego respecto a qué clase de empresas pueden tener acceso. Tiene que haber un programa de garantías muy importante del Estado en donde verdaderamente se dé liquidez a las empresas para que éstas puedan mantener el empleo y volver a echar a andar la actividad productiva. El costo, cerrar la economía fue sencillo. Yo creo que el tema va a Bueno, ser... Alejandra va a contestar la queja porque ya están pidiendo la captura del crédito. Mañana el desembolso es a las 4 ¿no? para que vayas, Diego. Tú no puedes ir, Anet, ya ves que ya nos platicó Diego lo de tu abuelito, entonces para que vaya de una Apaguen vez sus para que... micrófonos, por favor. Creo que por ahí alguien se metió, o ya me están, bueno, ya estoy terminando. Y el punto es, en términos fiscales, pues sí, en realidad parecería que el único que va a tener la capacidad de poder emplear un paquete importante de estímulo es el Estado, ¿no? No van a alcanzar los esfuerzos individuales con el propósito de echar a andar la actividad económica. La contracción va a venir, la crisis está ahí, pero para poder salir rápido de ella, el Estado tiene que echar a andar su gasto. De eso no creo que nos quepa la menor duda. Pero sí creo que en función de la historia y de la crisis estructural que tenemos, se debe hacer un pacto social en el cual el Estado esté dispuesto a incrementar su gasto y incrementar su deuda, siempre y cuando la sociedad, los empresarios, las personas estemos dispuestos a asumir el papel de pagar impuestos en el futuro, ¿no? O sea, de que si finalmente se va a elevar el gasto, para que salgamos rápidamente de la crisis, tiene que haber, sí, un proceso de una reforma fiscal. Tiene que haber una reforma fiscal. Yo no sé si se tengan que incrementar las tasas de impuesto. Lo que sí creo es que se tiene que avanzar en elevar, ¿no? la capacidad tributaria, incorporando cada vez a más personas a esa tributaria. Y una forma también de hacerlo es en términos de la inversión justamente en servicios de salud. Como vimos, la inversión física en salud pues, es mínima, ¿no? Entonces, ¿qué cosas va a dar el Estado para que la sociedad esté dispuesta a tributar más? ¿Y qué va a hacer que se genere un círculo virtuoso en términos de que pueda, incluso en algún momento determinado, el Estado mexicano dejar de depender tanto del petróleo como lo hace hoy día, ¿no? También es cierto que no se debe solamente de generar un gasto por hacerlo, sino se tienen que ver cuáles son los mejores proyectos productivos, realizar toda una reingeniería del gasto. Yo creo que no se trata de regresar al dispendio de los gobiernos previos, pero sí de fortalecer al Estado para que con ello también tenga elementos muy importantes de supervisión. Bueno, yo lo dejaría hasta acá. Muchas gracias.